Bien, para nosotros tenemos cuando trabajamos imágenes, acá tenemos una lechucita que es en madera, tiene dos tipos de marrones, marrón claro y marrón oscuro, el fondo es blanco. Entonces nosotros lo que queremos es transmitir, así como se transmite un sonido de un lugar a otro, que va a través del aire por impulsos acústicos o a través de un cable, por ejemplo, por impulsos eléctricos. Hay otra manera de que se pueda enviar la información de un sonido o de una imagen que no sea esa, que pueda viajar por el cable, por el aire, por algún lugar que pueda viajar para que se reproduzca en otro lugar. Entonces aquí entramos en un terreno donde no hace mucho se dio una manera que yo podía pasar datos de esta lechuza, ciertos datos, como para que quien lo recibe pueda lograr reproducir una lechuza igual, sin verla, sin estar viéndola, una lechuza igual que la que yo estoy mirando aquí. Entonces, una manera para poder pasar esos datos es qué pasa si yo cuadriculo, como en este caso, y entonces yo voy pasando datos de acuerdo a qué cuadrito, qué coordenada, y en ese caso, si en ese cuadro hay parte de la lechuza o no, y en el caso de que haya parte de la lechuza, qué colores, por ejemplo, puede haber. Entonces nosotros podemos ver acá que el cuadrito A1 es blanco. Si nosotros tuviéramos que decir nada más que el dato, tuviéramos disponibles ceros y 1, que es un lenguaje que para la computación es el más rápido que existe, porque significa que una casilla está encendida o apagada. Entonces, en ese caso, nosotros decimos, ¿esa casilla 1 tiene algún tipo de lechuza? No. Entonces le ponemos 0. Al A1 nosotros le informamos a la persona que está recibiendo, se le informamos como 0. Cuando decimos A2, también vamos a decir que el valor es 0 porque no hay lechuza ahí. Cuando el valor es B1, también pasa lo mismo. Y así vamos A2, A3, A4 y llegamos a A5. El tema es que en estos casos nosotros no podemos decir hay un poquitito de lechuza en A5. Nosotros tenemos que decidir simplemente si ese cuadro está encendido o no. Entonces, como vemos que es apenas lo que está encendido, entonces decimos, bueno, 0. Entonces lo dejamos 0. En el caso de la 6, probablemente nos pase lo mismo. En el A7, A8, A9 y A10. Entonces nosotros del A1 al A10, en ese caso lo pondríamos todo como 0. Quedarían como blanco. En el caso de la fila B, nosotros el B1, B2, B3, B4 podemos decir que están en 0. Ahora, ¿qué ocurre con el 5? El B5. Como tiene mayormente algo de lechuza ahí, entonces nosotros podríamos darle el valor de 1, porque ahí hay lechuza. O sea, B5. Quiere decir que si yo B5 lo quisiera marcar, por ejemplo, yo lo marco así. En este caso, B5. Para el B6, B7, B8 y B9 también voy a hacer lo mismo. Entonces voy a tomar esos 3 cuadros y también los voy a marcar. Bueno, esa sería una lógica. Y también, en este caso, tengo un solo color para decidir para ese cuadro. No puedo elegir que son varios colores. Ustedes fíjense que, por ejemplo, el B5, B6 tienen partecitas que son marrón oscuro y otras marrón claro, pero yo no puedo decidir eso en un solo cuadrito. Yo en un solo cuadrito lo único que puedo hacer es decir marrón claro, dándole un número a ese marrón claro, entre una paleta de colores. Cuando yo haga la fila C, o vayamos a otra fila, vayamos a la G, la fila G. En la 1 yo voy a poner que 0. En la 2, ¿qué hago? Pongamos que decidimos que tiene menos
pintado, menos lechuza que lo... Entonces la dejamos en 0. En la G3, ahí le damos, al G3, le vamos a dar, a ver, ahí está. Y así le vamos a dar del G3 hasta el G8. El G3 al G8 nosotros lo marcamos y así. La lechuza que se nos va a formar ahí, en realidad, no vamos a adivinar para nada qué es una lechuza. Entonces esa persona cuando reciba eso va a decir, no sé qué me has mandado porque esto no le encuentro forma a nada. Entonces, ¿qué otra manera nosotros podemos hacer para que transmitirla con más exactitud? Bueno, ¿qué pasa si nosotros a ese cuadriculado lo hacemos muchísimo más, que cada una de las celdas sean muchísimo más chicas? Una de las cosas que va a pasar es que voy a tener que enviar muchísimos más datos. Y por lo tanto eso va a demorar también más tiempo. Y también va a significar que esa otra persona va a necesitar muchísimo más lugar de almacenamiento de tanto dato. Si eso está salvado, entonces nosotros acá podemos ver que si tuviéramos en la fila A o B, nosotros es fácil porque ponemos todo 0. Si vamos a la fila C, podríamos decir a lo sumo, por ejemplo, que la C7, C8 y C9 pueden tener color. Y ahí podríamos decir un color, si tuviéramos 3 tipos de colores, por ejemplo, el blanco, que sería para el fondo, el 0,1 para, por ejemplo, para el marrón claro, y el 10, estoy usando todos valores de 1 y 0. ¿Se dan cuenta que no estoy usando un 2, un 3? Todos tienen que ser 0, 1. Entonces yo para el C7, C8 y C9, como yo quiero marrón oscuro, entonces yo voy a decir, por ejemplo, bueno, en esos tienen que estar pintados con marrón oscuro. De esa manera, si ustedes se fijan, como yo acá lo he estado haciendo, y con respecto a la que habíamos hecho primero, con poquitos cuadros, o sea que los cuadros eran más grandes, yo acá voy a empezar quizás a adivinar, si yo tuviera que seguir acá, adivinar que puede ser una lechuza, o al menos, no sé, un ave. Por ejemplo, miren, acá yo me detuve, hay 3 cuadros en L, M y N en el 19, L, M y N en el 19, todavía no los he llenado. Entonces me voy acá, busco en el 19, L, M y N en el 19, y me fijo que están marrón claro. Entonces yo ahí lo voy a llenar con marrón claro, a esos 3. Entonces me fijo, y ahí quedaron marrón claro. Y así sigo. Por lo pronto a mí se me ha formado un poco más, mirándola de lejos, de que hay formas más, desde lejos, más redondeadas, que hay 2 colores. Entonces yo me pregunto, y esta parte que yo he hecho en 32 columnas, por 32 filas con letras, tengan en cuenta que solamente estoy haciendo la parte de la cabeza, o sea que yo he hecho acá, si yo sigo hacia la izquierda, me voy como 32 columnas más para hacer el cuerpo y para abajo. Entonces yo de haber hecho uno al principio con solo 10 columnas por 10 filas, yo acá estoy haciendo, vamos a poner que sigue hacia la izquierda 32 más, o sea que son más o menos 60 y pico columnas por 64, por ejemplo, filas. Y empiezo a tener, ¿qué ocurriría si en vez de ser 64 columnas, yo hiciera 1080 columnas? Imagínense que si yo tengo 1080 columnas y por ejemplo tuviera 1920
1920 filas. Entonces quiere decir que esa lechuza prácticamente va a ser como una foto, porque va a ser tanto el nivel de detalle que le voy a hacer a la lechuza original, que va prácticamente a salir todos los matices de colores, y toda la, en vez de estar pixelado de esta manera, con puntas y demás, va a salir bien redondeado. Desde lejos nuestra vista no va a percibir la diferencia. Entonces, ¿qué conclusión vamos sacando con esto? Que la resolución es la calidad de la imagen dada por la cantidad de píxeles. Píxeles o píxeles son cada uno de estos cuadraditos. Dijimos recién que mientras más cuadraditos haya, o sea, más píxeles haya, más fiel va a ser, con más calidad va a salir la reproducción. Es decir, yo he enviado números a la persona que está recibiendo, y si yo le envío esa cantidad de datos, recuerden que eso significó más tiempo que tiene que transcurrir para que yo pase todos los datos, y mayor cantidad de datos y necesidad de mayor almacenamiento. La calidad HD que uno mira hoy en día en televisores, en computadoras y demás, se está viendo en una calidad de DVD, por ejemplo, es de 1200 píxeles por 720. Recordemos que el 1200 es lo horizontal, el ancho sería, y 720 la cantidad de, o sea que es lo vertical, la cantidad de filas. Y hoy en día el HD, lo que se considera high definition, que sería en inglés, alta definición, serían 1920 píxeles por 1080. Con eso nosotros estamos teniendo una calidad bastante real. Ahora hoy en día ya ha salido lo que sería 4K, que duplica eso, que fíjense, 3840 píxeles por... Imagínense si esa lechucita nosotros lo hubiéramos hecho en ese tipo de cuadriculado. Entonces nosotros ahí estamos dando la resolución. Hemos pasado datos, y esto significa digitalizar. Esto es pasar, porque yo ¿qué hice? ¿Yo mandé un impulso acústico a la otra persona? No. ¿Pasé un impulso eléctrico? No. Lo que yo pasé a través del aire, por ejemplo, por ondas que yo puedo hacer como puede ser a través de, como hacen los teléfonos, que las ondas viajan por el aire, o puedo hacerlo a través de un cable también, pero en vez de mandar impulsos eléctricos por ese cable o por el aire, lo que van a viajar son datos, números. Entonces yo lo que he hecho es digitalizar, porque la otra persona, a medida que fue recibiendo toda esa cantidad de números, ha reproducido en el otro lugar una imagen que es tal cual como la que yo estoy mirando. La profundidad, esa es la resolución, la profundidad de bits, que determina el color, es que yo cada vez, porque una cosa es qué cuadrado, qué píxel estoy pasando el dato. Si yo dijera el C19 o el G19, que yo tengo un marrón claro, entonces ustedes fíjense que si yo lo pasara al color, lo paso con un bit significa casilla prendido, casilla apagada. Pero un bit significa que yo trabaje con una sola cifra sería. Y cifras que yo manejo no del 1 al 10, sino de ceros y 1, todos ceros y 1. Entonces, yo puedo mandar que 0 o 1. Ahí la posibilidad que tengo es solamente para enviar dos tipos de colores, prendida o apagada. Por ejemplo, blanco o negro. Ahora, si yo trabajo con 2 bits, con dos cifras, yo podría decir que el 00 es blanco, que para el fondo. Podría decir, por ejemplo, que el 01 es para el marrón claro. El 10 podría decir que es el marrón oscuro, y podría usar incluso un 11 que podría ser para el negro. Yo ahí puedo pasar 4 colores. Por lo tanto, fíjense que si yo de 2 bits me fuera a 8 bits,
Entonces ahí ya se me aumenta la cantidad de las posibilidades de enviar tipos de colores. Ahí tengo 256 colores para decidir. Por lo tanto, en los 256 voy a tener varios tipos de marrón para enviar. Y si yo utilizara 16 bits, o sea, que puedo hacer una cifra de 16 números, serían entre ceros y unos, ahí tengo para elegir 65.500 colores. En 24 bits, 16 millones de colores. Entonces imagínense que si lo enviamos a una resolución de 1920 por 1080, o sea, los cuadraditos son muy chiquitos, y además lo mandamos en 16 bits o 24 bits, la calidad que va a reproducirse en el otro lugar donde yo envié todos los datos va a ser prácticamente casi que no vamos a poder ver la diferencia con la que nosotros tenemos aquí en el original. Por ejemplo, una foto que nosotros tenemos sacada analógicamente, donde la hemos revelado y la tenemos en un papel. Bueno, después, eso es una imagen fija. Si eso después lo vamos moviendo por cuadros, por fotografías que vamos pasando, como los dibujos animados, que vamos pasando muchas fotografías en un tiempo determinado, se mandan más o menos unas 25 fotografías por segundo, o cuadros o frames, y así nosotros tenemos un video que va a salir en alta definición. O sea, primero lo que hicimos recién es decirlo para una imagen fija. Cuando queremos un video es cuestión de enviar muchas fotografías en un segundo, y ahí tenemos un video de alta resolución. Si esto lo hemos hecho para la imagen, hemos trabajado la imagen, quiere decir que nosotros podríamos trabajar también el sonido de una forma similar. Bueno, eso viene ahora a continuación.